Mateo capítulo 1, para el sermón de esta mañana, cuyo título es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, y luego los versículos 21 al 23. Si ha encontrado el texto, siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Zara. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, el llamado el Cristo. De esta manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a todo su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Esa es la gloria de la encarnación. Esa es la maravilla de la encarnación. El apóstol Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Mateo a lo largo de toda esta lista de nombres impronunciables? ¿Qué es lo que hace Mateo a través de esta lista de nombres tan raros, difíciles de pronunciar? Mateo está abriendo nuestros ojos para que meditemos en lo que Dios hizo para estar con nosotros. Eso es lo que está haciendo Mateo. Mateo está llamando nuestra atención a través de este listado de nombres raros, de mujeres raras, de personas raras con nombres extraños. Mateo está llamando nuestra atención para que contemplemos lo siguiente, para que contemplemos cómo el río de la gracia de Dios fluye. Síganme en esta idea, cómo el río de la gracia de Dios, cómo el río de la gracia de Dios que viene desde su mismísimo trono, fluye a través de la historia de la humanidad. Cómo el río de la gracia de Dios es imparable. Cómo la gracia de Dios fluye, y fluye en medio de ¿qué?
fluye en medio de la miseria, del pecado, de la destrucción, de la degradación humana. Eso es lo glorioso de la encarnación, porque podemos contemplar, ver con asombro lo que Dios hizo para estar con nosotros. Lo que Dios hizo para estar con nosotros. Entonces, Mateo está siguiendo el progreso de los pactos. ¿Por qué? Porque llama nuestra atención diciéndonos que Jesús es hijo de Abraham y que Jesús también es hijo de David. Entonces Mateo está llamando nuestra atención a través de los pactos del Antiguo Testamento. Precisamente el pacto con Abraham, el pacto con David y la promesa del nuevo pacto a los profetas. Entonces esta genealogía es como un río imparable que atraviesa los pactos, que atraviesa los reinos, atraviesa los reyes, aún los reyes más malvados, aún los reyes más perversos, atraviesa los profetas y viene a través de hombres y mujeres de Dios. De esto trata esta genealogía. Generalmente cuando nosotros comenzamos a leer el Nuevo Testamento, todos en algún momento nos hemos saltado la genealogía. No, esto no entiendo nada. Paso. Y yo bromeaba con una persona, le decía, creo que un buen examen para aprobar a un predicador sería, predíqueme del libro de Crónicas o Segunda de Crónicas. Ese sería un desafío enorme. Pero la genealogía, queridos hermanos, no es simplemente un registro de nombres raros. La genealogía no es un registro de nombres raros. O sea, ¿quién le pondría a su hijo Salmón o Matán? La genealogía no es un registro de nombres raros. La genealogía, queridos hermanos, es la historia sagrada. Es la historia sagrada de lo que Dios hizo para estar con nosotros. Ahora, permítanme continuar con esto. ¿Quién comenzaría el relato de su gran rey o de su gran líder escarbando en los hechos más oscuros y más vergonzosos de sus antepasados? Todos los libros de la historia de la humanidad, cuando son libros biográficos, tratan de ocultar estas cosas. Y nosotros simplemente las descubrimos porque después aparecen en Netflix como la serie de la reina. Pero todos estos datos oscuros, vergonzosos, están ocultos. Principalmente, ¿por qué? Porque todos nosotros estamos tratando de escapar de la miseria. Todos nosotros queremos huir de la miseria. Todos nosotros queremos escapar del pecado, de la miseria humana. El problema es que escapamos de la miseria humana o escapamos de nuestra propia miseria, no hacia el Salvador Jesús, sino tratando de ocultar esto con falsa piedad. ¿Pero qué hace Mateo? Mateo no esconde la miseria. Mateo no esconde los hechos vergonzosos y brutales de sus ídolos, de los ídolos que los seres humanos quieren cubrir. Mateo no hace eso. El Espíritu Santo inspiró a Mateo a escribir la genealogía del Rey Jesús sin esconder la miseria humana. Debemos recordar que es el Espíritu Santo quien está guiando a Mateo a escribir y a dejar registro de hechos muy brutales y muy vergonzosos. ¿Por qué? Porque la Biblia es una revelación especial para pecadores, llamados al arrepentimiento. Esa es la bendición del Evangelio. Entonces, ahora, en este contexto, ¿por qué es tan importante para los judíos la genealogía? Para los judíos la genealogía era tan importante que, por ejemplo, si tú habías nacido en la familia de Leví y querías oficiar en el sacerdocio del templo, tú debías presentar tus credenciales. Tú debías demostrar que eras un descendiente de Abraham
y que eras un descendiente de Aarón y que eras un descendiente de Leví, y ese linaje no debía tener interrupción, debía mostrar tus credenciales. Entonces ahora Mateo nos está diciendo que Jesucristo es el rey legítimo, es el verdadero rey. Y por eso presenta esta genealogía, para demostrarnos que Jesús es el descendiente del gran rey David. Pero permítame hacer esta siguiente ilustración. ¿Qué ocurriría si en un trabajo te dicen: preséntame tu árbol genealógico con lujo de detalles, y te damos el trabajo? La mejor gerencia, el mejor puesto, pero esta es la condición: presénteme su genealogía con todo detalle. Yo te pregunto lo siguiente: ¿te gustaría que en tus credenciales o en este árbol genealógico apareciera que tú eres el descendiente directo de la prostituta de la ciudad? No estarías muy tranquilo, ¿no? Creo que no. Creo que no te gustaría que en tu genealogía apareciera que tú eres nieto o bisnieto de un asesino en serie. No te sentirías muy cómodo, ¿cierto? No te sentirías muy cómodo con esos hechos que son brutales. Y ahí nos vamos dando cuenta que todos constantemente levantamos una falsa piedad para ganar aceptación. Maquillamos quienes somos. Nuestro pecado nos hace maquillar nuestra imagen para ganar aceptación. Sin embargo, el Evangelio de Jesús nos anuncia la justicia de uno, solamente uno, santo y sin pecado, en medio de los pecadores. Esta genealogía, queridos hermanos, está llena de hechos escandalosos. El primer hecho escandaloso, que esta genealogía contiene a mujeres. Y ustedes pueden decir: pero pastor, ¿qué tiene de escandaloso eso? Bueno, en el momento en que se escribió esto, era escandaloso que las mujeres fueran contadas en las genealogías. ¿Por qué? Porque no tenían estatus y porque no tenían representatividad. Y cuando se dejaban registro de mujeres en las genealogías, era simplemente para destacar un hecho importante. Bueno, ¿qué hace Mateo aquí? Mateo incluye 5 mujeres. 5 mujeres, de las cuales solo una es judía, pero el resto son cananeas, hititas y moabitas. ¿Te das cuenta lo escandaloso de esto cuando fue leído por primera vez? Lo segundo es que esta genealogía nos demuestra un relato de miseria y de pecado. Y no lo esconde Mateo, porque el relato comienza llamando nuestra atención al incesto de Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar era una de las nueras de los hijos de Judá. Y estos hijos de Judá no quisieron levantar descendencia con Tamar y Dios los eliminó. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer no era una prostituta, pero se viste como una prostituta para tener hijos con su suegro. ¿Te gustaría que eso apareciera en tu historia? Ah, así que tú eres el descendiente de una relación incestuosa. Es brutal, ¿o no? Pero vemos que esto aparece aquí en el registro de la genealogía de Jesucristo. Mateo entonces destaca la historia del incesto de Tamar, llamando nuestra atención al decirnos de que Fares es a quien de cual desciende Jesús. Pero ¿cómo lo presenta Mateo? Mateo presenta a los 2 hijos de Tamar, Fares y Sara. Mateo pudo haber dicho: no, Jesús es descendiente de Fares, y asunto terminado.
pero Mateo presenta a Fares y Zara. ¿Por qué? Porque está contando el hecho, porque está contando la historia, porque quiere que tú y yo sepamos la historia. Luego de eso, Mateo introduce a esta segunda mujer llamada Rahab. Todos conocemos la historia del muro de Jericó. ¿Y quién era Rahab? Rahab era la prostituta. Rahab era la ramera de Jericó. Y es a través de esa ramera de Jericó, es a través de esa prostituta que el linaje de Judá continúa en la historia redentora. ¿Es que acaso Dios no pudo haber elegido a alguna persona mucho más ilustre? Sí, pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que la palabra de Dios, el Evangelio, es un relato de lo que Dios ha hecho en medio de este mundo de miseria, de maldad y de dolor. Vuelvo a preguntarte, ¿te sentirías orgulloso si algo de esto apareciera en el registro civil? Déjeme soplarle que la hermana Esmirna trabaja en el registro civil, así que puede averiguar ahí quiénes son sus parientes. ¿No nos sentiríamos orgullosos si de pronto se sabe que somos producto de un incesto o que nuestros antepasados tienen un historial muy oscuro? Luego Mateo introduce a otra mujer, la pagana Ruth. La pagana Ruth, la moabita. Y Dios había dicho que los moabitas serían malditos hasta la cuarta generación y que no entrarían en la casa del Señor hasta la cuarta generación. Sin embargo, ¿qué vemos acá? Vemos a este Dios de misericordia y de gracia dando continuidad a su historia, tomando a una mujer que es maldecida por su propio pecado. Sin embargo, vemos que Ruth fue alcanzada por la gracia de Dios. ¿Pero quién es Ruth? La bisabuela del gran rey David. Por fin Mateo se está acercando a gente decente. Sí. ¿Te sentirías orgulloso, Elías, si de pronto se sabe que tú eres descendiente del gran rey David? El hombre conforme al corazón de Dios, el gran pastor de Israel, el dulce salmista, el gran rey. Aquel rey que cortó la cabeza a Goliat y liberó a todo un pueblo. Pero mira el texto. Mira el texto. Mira tu Biblia. Fíjate cómo Mateo nos presenta al gran rey David. Cómo Mateo llama nuestra atención al gran rey David. Mateo dice lo siguiente: Isaí engendró al rey David. Hasta ahí estamos bien. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¡Pum! ¿Qué pasó con el gran rey David? Pucha, Mateo, íbamos tan bien. ¿Por qué hace esto Mateo? ¿Por qué Mateo deja registro del adulterio, de la caída estrepitosa de David? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla de que el Evangelio es para pecadores, para toda clase de pecadores. No nos equivoquemos en esto jamás. El Evangelio no es autoayuda, el Evangelio no es automejora moral para que Dios me acepte. No, y 1000 veces no. El Evangelio es la bendita gracia de Dios viniendo a nuestras vidas, transformando nuestras vidas, ordenando nuestras vidas. Mateo llama deliberadamente nuestra atención a un hecho que de seguro usted y yo negaríamos 1000 veces o lo esconderíamos. Pero Mateo abre las puertas para que contemplemos esto. Entonces, ¿cuál es el tema central que está acá en este texto? El tema central en este texto es que Jesús desciende de un linaje de miseria y de corrupción. Ese es el linaje de Jesús. Según la carne, según la naturaleza humana, el linaje de Jesús es un linaje de pecadores. ¿Y por qué?
Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién inspiró esto? El bendito Espíritu Santo. El bendito Espíritu Santo inspiró esto para demostrarnos cómo Dios se abre paso en la historia de la redención a través de un linaje que está plagado de gente miserable. Si usted estudia con mayor profundidad, debido al tiempo no lo podemos hacer, pero si estudias con mayor profundidad la lista de las personas que aparecen ahí, es un linaje de familias rotas. Es el registro de familias rotas por el pecado. Es el registro de hombres miserables, de mujeres miserables. Es el registro de hijos, escucha bien esto, de hijos que prometían, pero no cumplieron. Es el registro de pecados horrendos, hombres y mujeres desfigurados por el pecado. Esto es lo que señala la genealogía de Cristo. Ahora yo te pregunto, Mateo pudo mencionar simplemente su nombre, ¿no? Y asunto tranquilo. Pero Mateo se encarga de incluir las historias. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo se encarga de incluir estas historias que usted y yo ocultaríamos, negaríamos? Incluso nos cambiaríamos de nombre y apellido para que nadie supiese. ¿Por qué Mateo se encarga de incluir estas historias? Escúcheme bien, por favor, en esta mañana. Mateo se encarga de incluir estas historias para anunciarnos que ningún pecador está fuera del alcance de la gracia de Dios. Ningún pecador. Aún como los pecadores del tipo Manasés, aún como los pecadores del tipo Tamar, aún como los pecadores del tipo Rahab. Ninguno está fuera del alcance de la gracia de Dios. ¿Trae esperanza? Sí. Cree solo tú y serás salvo tú y tu casa. Sí hay esperanza. Porque Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso Mateo está incluyendo todos estos hechos vergonzosos. ¿Pero por qué más, pastor? ¿Por qué Mateo se encarga de nombrar estos hechos vergonzosos? Porque Jesús, escúcheme bien por favor, no se avergüenza de tener a una Rahab o a un Manasés o cualquier otro pecador en su árbol genealógico. Jesús no se avergüenza de recibirnos en su familia. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque precisamente para eso Jesús vino. Jesús nos hace santos, Jesús nos hace agradable a los ojos de Dios, Jesús nos renueva, Jesús nos transforma. Porque Jesús desciende de un linaje de pecadores, aunque Él no tiene nada que ver con el pecado. Pero en su encarnación se asoció con nosotros para llevarnos a Dios. Cuando tú y yo comenzamos a meditar en estos hechos, el Espíritu Santo inmediatamente nos hace exclamar: no soy mejor que Rahab, no soy mejor que Manasés, no soy mejor que David, principalmente porque todos somos hijos de Adán, todos somos herederos del pecado. Todos somos llenos de corrupción. Nuestro árbol genealógico es un registro ¿de qué? De culpa, de miseria, de vergüenza. Si tú comienzas a escarbar para atrás en tu familia, ¿con qué te vas a encontrar? No hay familia perfecta. No existe la familia que no esté manchada por la llaga del pecado. La buena noticia es que Jesús salva pecadores. Gloria a Dios, sí. La buena noticia es que Dios salva a pecadores, transforma la vida del pecador. Nuestro árbol genealógico está lleno de culpa, de miseria, de dolor. Hermanos tuyos,
rotos por el pecado, sobrinos tuyos destruidos por el pecado, padres destruidos por el pecado, madres destruidos por el pecado. Pero la genealogía nos enseña que la gracia de Dios triunfa sobre el pecado. Triunfa. Eso nos enseña el bendito Evangelio. Mateo nos enseña que necesitábamos a uno que nos salvara del pecado. Mateo nos enseña que necesitábamos a uno que no tuviera nada que ver con el pecado, pero que pudiese identificarse con los pecadores. Y es por eso que también luego Mateo nos muestra que Jesús está en la fila de los que han de ser bautizados por Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Él se puso en la fila con los pecadores, no siendo pecador, sino para representarlos a ellos y luego morir por ellos en la cruz del Calvario. Necesitamos a uno sin pecado para que nos salve y a uno tan cercano para acudir en nuestra miseria. ¿Quién es ese? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué es lo que vemos acá en este pantano de miseria? ¿Qué es lo que encontramos en este pantano de miseria? En este pantano de miseria encontramos a inmorales, encontramos a paganos, encontramos a idólatras, encontramos a incestuosos, encontramos a asesinos, encontramos a adúlteros, encontramos prostitutas, encontramos ladrones, encontramos engañadores, encontramos rebeldes, encontramos fornicarios, encontramos estafadores, encontramos gente despreciable a quienes la ley maldice. ¿Lo entiende? Y a toda esta gente que la ley maldice y que les prohíbe entrar en la presencia de Dios, son acogidos a través de Cristo Jesús. Piensen esto, este tipo de personas no pueden venir libremente a la presencia de Dios. Pero ¿quién vino a ellos? Dios. Dios vino a ellos. Dios vino a ellos. Fornicarios, adúlteros, rebeldes, mentirosos, estafadores, engañadores, ladrones. Dios eligió soberanamente poner a su bendito y santo Hijo en medio de todo este pantano de miseria y de maldad. Es Dios mismo quien escoge traer a su santo Hijo. ¿A través de quién? ¿Ángeles? El santo Dios trajo a su santo Hijo a través de ángeles en esta tierra, a través de gente que no peca. No, a través de una masa de pecadores, de un linaje de pecadores. No es que simplemente Jesucristo era descendiente de estas personas cuando estaban pecando. Jesucristo mismo era el descendiente, era la simiente de estas personas en toda su miseria. Recuerde que Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Tú y yo quisiéramos que Jesús fuese descendiente del príncipe José. Porque es bonita la historia de José. Pero no, hermanos. No, porque la gloria es de Dios. Y Dios en su infinita sabiduría escogió que el libertador, que el Salvador viniera a través del linaje de Judá. ¿Por qué? Porque Él es el león de Judá, el verdadero rey ante quien se doblarán las naciones. Esa es la profecía que da Jacob ahí en Génesis capítulo 49, verso 10. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué Mateo deliberadamente nos dice que Jesús, según su naturaleza humana, desciende del linaje pecaminoso donde hay estos hechos tan vergonzosos? Mateo nos recuerda esto para que nunca olvidemos
ni usted ni yo olvidemos que en cualquier situación, en cualquier circunstancia que nos encontremos, no importa lo horrible que parezca, Dios rompe el poder del pecado. Sí. Cuando lees esta genealogía, debes estar seguro de que Dios rompe con el poder del pecado y alcanza a aquellos que pareciera que nunca tendrán salvación. Dios salvó a Manasés. ¿Quién era este Manasés? El rey brujo, idólatra, quien instaura el culto a Moloch en Israel, quien ofreció a su propio hijo a las llamas de fuego de un ídolo sanguinario. Un hombre que invocaba muertos, un hombre que jugó con las cosas ocultas. Y Dios tuvo misericordia y gracia de Manasés y lo salvó. ¿Te das cuenta cómo la gracia de Dios, el río de la gracia de Dios, irrumpe en la vida de familias rotas por el pecado? El río de la gracia de Dios es un torrente poderoso que inunda a mujeres y hombres que han sido desfigurados por el pecado. Mateo nos está mostrando aquí no solamente una genealogía, es un mapa de lo que Dios hizo para estar con nosotros. Eso es. Entonces, en esta mañana, ¿Dios está paralizado por el pecado? ¿Dios está paralizado por el pecado presente, pasado o futuro de un hijo rebelde? ¿Dios está de brazos cruzados? ¿Dios está paralizado? No, hermanos. Dios tiene el poder y la gracia suficiente para obrar aún con los que han pecado gravemente. Porque cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y es la gracia de Dios la que vence y destruye el pecado. La gracia de Dios no la frena un hijo rebelde. La gracia de Dios no la frena un hijo idólatra. La gracia de Dios no la frena los peores que han sido, los pecadores que han sido desfigurados por su propio pecado. No puede frenar eso la gracia de Dios. Como calvinistas creemos en la gracia irresistible y poderosa de Dios. Cerrando entonces este sermón, ¿qué es lo que Dios ha hecho para estar con nosotros? Repasa esta historia en este día. Lo que Dios hizo fue algo grande. Lo que Dios hizo fue algo grande. Lo que Dios hizo es algo que los hombres no pueden hacer. Lo que es imposible para Dios es posible para Dios, porque Dios es el poderoso que no puede ser frenado por el pecado humano. Dios exhibió la maravillosa gracia y misericordia al venir a través de este linaje de pecadores para estar con nosotros. Entonces, mi querido, no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres torpe, no importa si eres intelectual, no importa si vienes de una familia bien constituida o de una familia disfuncional. A los pies de la cruz somos todos iguales, somos todos mendigos, somos todos miserables, somos todos necesitados de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios vino como un río desde el trono de Dios, barriendo y destruyendo y cortando toda cadena y derribando toda fortaleza. ¿Para qué? Para que Dios estuviese con nosotros para siempre. Amén. ¿Dios ha hecho algo grande? Sí. Vamos a alabarle entonces por lo que Él ha hecho. Te invito a adorar al Señor en oración. Oremos. Padre, a veces creemos que este glorioso evangelio
el cual predicamos, el cual se nos ha predicado, el cual se nos ha enseñado, vino a través de un linaje de gente muy virtuosa, vino a través de un linaje de personas que prácticamente no tenían pecado. A veces tenemos esa idea. Señor, cuando comprendemos lo que tú has hecho para estar con nosotros, no hay palabras, hay solo asombro. Asombro. Un asombro, Señor, que llena nuestros corazones y que verdaderamente nos permite adorarte, porque sí, tu Hijo Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano. Padre, gracias por darnos una familia. Padre, gracias por romper con las cadenas de nuestra maldad, de nuestra miseria, de nuestro pecado. Romper incluso, Señor, con la herencia de corrupción que venía a través de nuestra familia, del sinsentido de la vida heredado de nuestros padres. Padre, tú eres digno de honra, de gloria, de alabanza. Tú eres el Dios eterno y glorioso, que ha salvado a esta multitud incontable de pecadores, solamente para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu Hijo Jesucristo, nuestro Emmanuel. Ahora, Padre, queremos rogarle que esta su palabra sea aplicada a nuestros corazones por el poder de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, su Hijo. Amén y amén.